Kofi Kingston se enfrentó a Drew McIntyre para decidir quién enfrentaría a Bobby Lashley por el título en Hell in a Cell. Pero los atacaron con todo el campeón y MVP. El Bro rindió tributo a su compañero de equipo y a Elias le pasó un coloso por encima. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ay, me alcanzó! ¡Y lo empuja más! Casi que lo metieron en la pared ahí, casi lo dejan pegado con las luces LED. Oye, le puede electrocutar las cuerdas vocales y después no puede cantar todos sus conciertos. Hola a todos, yo soy Quetzal Bulnes y esto es lo que pasa ahora en el WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con MVP y el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley y sus chicas. El todopoderoso no quiere volver a ver nunca más a Drew McIntyre y MVP dice que Kofi es un alfeñique y que siempre todo es por la culpa de Drew McIntyre, esa capa oscura que nos tapa el sol. Entonces llegó Drew McIntyre y también Kofi Kingston y finalmente salió Pierce y dijo: esto te lo soluciono fácil, nene. Kofi Kingston contra Drew McIntyre y el ganador se enfrenta a Bobby Lashley por ese campeonato de WWE en el pay-per-view Hell in a Cell. Entonces se vino el combate Drew McIntyre vs Kofi Kingston. El que ganaba iba contra Bobby Lashley en Hell in a Cell. Y viene otra oportunidad para Kofi. ¡Oh! SOS buscando la victoria. 1, 2, sí. En el último segundo se recupera Drew McIntyre. Es como para quitarse el sombrero. Ve a Kofi Kingston haciendo lo que está haciendo. Oh, no, y ahora entró al ritmo de Lashley. Entra MVP. MVP ataca a Kofi. Lashley ataca a Drew y ahora Woods está conectando. MVP lo sacó del ring. ¿Qué hace Woods aquí? ¿Qué hace Woods aquí? Lazo para Woods, cortesía del campeón todopoderoso de WWE. Que el campeón se defienda, lo entiendo. Que MVP se defienda, lo entiendo. Tremenda patada, resuelve problemas en el paraíso, cortesía de Kofi para Bobby. La Claymore, cortesía de Drew McIntyre sobre Bobby Lashley. Mira, Carlos, no te emociones tanto. Entonces, ¿hay retador o no hay retador? ¿En qué quedamos? Charlotte y Rhea Ripley se chicaneaban en backstage cuando llegó Nikki Cross y les dijo que ella podía vencerlas a las dos. Charlotte le dio el avión, pero retó a Rhea a derrotar a Nikki en menos de 2 minutos. La campeona del Raw aceptó. Le quedan todavía 45 segundos. Vamos, Nikki, que tú puedes. Y ahí está abrazando en la esquina a Rhea Bulldog. No pudo hacerlo, se lo quita a Rhea de encima. El supuesto castigo viene con uno de su propia inspiración, empatada por ahora sobre Nikki. Oh, Carlos, quedan 30 segunditos. Uy, qué derechazo. Es la peligrosidad de la enorme campeona de Raw, quiero decir. Y está demostrándolo aquí, arremetiendo sobre la zona media de Nikki. Es que Nikki lo que tenía que hacer era estirar el tiempo, no hacer mayor cosa. Pero se está concentrando tanto en castigarla y aniquilarla que no se da cuenta de que el reloj sigue corriendo. Oye, pero lo está desguañingando de mala manera. 3, 2, 1. No pudo vencerla. No pudo vencerla. Ganó Nikki. Charlotte se burló mucho de Rhea y Drew McIntyre llegó a despertar a Adam Pearce, que jugaba al Candy Crush, y le dijo: suelta ese teléfono, ¿cómo piensas arreglar lo que acaba de pasar? También llegó Kofi quejándose y Lord Pearce tomó una decisión salomónica. Va de nuevo la lucha la semana que viene. El que gana va contra Lashley en Hell in a Cell. En el ring comenzaba Charlotte Flair vs Asuka. Asuka la tiene dominada, Charlotte girando, tratando de escaparse. Asuka buscando la palanca, la tiene, pero está girando. 1, 2 y 3. Yo las vi a las dos con los hombros planos. Yo las vi a las dos, pero no sé cuál es la decisión del árbitro aquí. La victoria es para Charlotte Flair. Bobby estaba disfrutando de los mimos de sus amigas cuando un esbirro de Pierce le dijo que necesitaba verlo. Cuando llegaron, Pierce les avisó del combate entre Kofi y Drew la semana que viene y que si alguno de los dos siquiera se acercan al ring, Bobby será suspendido sin paga por 90 días. El todopoderoso se lo quería comer crudo. Luego de un largo parlamento diciéndole viejo y que por su culpa los echaron de The Hurt Business, Cedric Alexander se enfrentó a Shelton Benjamin. Lo levantan, pero se defiende con impacto en la nuca. Hoy también piquetes a los ojos de Shelton Benjamin. Algo hizo en el ojo. Y ahora viene hacia atrás y qué tremenda patada. Le arrancó la cabeza de Shelton encima. Cedric 1, 2 y lo ha conseguido. Acaba de vencer por 1, 2 y 3 a Shelton Benjamin. Qué gran victoria para Alexander. Riddle se enfrentó a Xavier Woods por el honor de su compañero Randy Orton. Lo estaban esperando, pero un antebrazo en la cara para él. Patada en la rodilla, Riddle en problemas, lo engancha Woods. ¿Qué quiere hacer? Alejan a Woods. Lo enganchan ahora, viene el giro. Ahora sí. No pudo evitarlo, Woods lo Ahora tiene. no. Oh, se baja del camión. Machetazo al pecho. Responde. ¿RKO? ¿Qué? Con RKO, Riddle 1, 2 y se lleva la
esquivándole últimamente a Riddle. No quiere hablar con él. Yo no sé, para mí que Orton no se va a conformar con darle las gracias. Mira. AJ Styles se enfrentó mano a mano a Jackson Ryker. Una vez más, demostrando no temerle a nadie. Viene de la nada el rodillazo de Elias a la mandíbula de Styles. Oye, pero ¿de dónde apareció? Y vuelve a esconderse Elias y va a aprovechar el momento Ryker. ¡Oh! Brutal el impacto. Lo desbarató encima Ryker. Enganche, cobertura 1-2 y la victoria es de Jackson Ryker. Omos fue a buscar a Elias que se había escondido y madre mía. ¡Ron, Elias, Ron! Elias. ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Lo descubrieron! ¡Ay, Dios! ¡Ay, pobre! El Coloso está aquí. ¡Corre! A correr se ha dicho. ¡Vamos! A toda máquina, corre. ¡Uy, se cayó! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ay, le alcanzó Y lo la empuja cadera! más. Casi que lo metieron en la pared ahí, casi lo dejan pegado con las luces LED. Oye, le puede electrocutar las cuerdas vocales y después no puede cantar todos sus conciertos. El campeón de los Estados Unidos, Sheamus, se enfrentó mano a mano a nuestro querido Humberto Carrillo. Se protege de la catapulta de bandera y viene con tremenda patada. ¡Oh, qué bien! La extensión por encima de la cuerda superior, castigando a Sheamus. El giro. Viene el giro. Pero lo domina con su potencia física y le agarra la truza a Sheamus. 1-2. Oye. Y el árbitro no se dio cuenta de la trampa y la cuenta llega a 3. Finalizada la lucha, Sheamus comenzó a torturar a Humberto Carrillo, pero alguien salvó la parada. Para Y quitarle su futuro. lógicamente la tortura ahora gratuita es para Carrillo. Pero de la nada, Ricochet, sensacional. Providencia el ataque con patadas voladoras. Carrillo, elegante, se la cuerda intermedia, patada enorme sobre Sheamus. Salto mortal invertido. Tremenda plancha, cortesía de Ricochet desde la cuerda intermedia sobre Sheamus. Humberto Carrillo. Salto mortal invertido, plancha encima de la cabeza de Sheamus. Dale, Granada. Oh, 4.50, papá, bellísimo. A mí que me lo expliquen. Yo no entiendo nada. Sigan dándole. Mientras la Evolución seguía amagando con su regreso triunfal a los rings, Shayna Baszler le dijo a Reginald que no quiere volverlo a ver al costado del ring en ninguna lucha suya de ahora en adelante. El evento estelar de la noche fue por los campeonatos de parejas femeninas de WWE. Natalya y Tamina versus Nia Jax y Shayna Baszler. Palanca el brazo de Natalya. Comenzó el dolor a las coyunturas. Y Renati tiene que hacerlo rápidamente, tiene que liberarse, tiene que salirse de ahí. Lo consigue, contraataca. Mira, vaya eso. suplex. ¡Qué bonita la movida! Bien ejecutado. No me mire Entra feo. la fuerza irresistible. ¡Ay, qué tremendo malletazo de pierna al brazo! Pero Reginald decidió salir igual e ir a la esquina de Baszler y Jax. Esto le terminó costando la derrota a la Reina de Espadas. Luego de que una llamarada le lastimara los ojos nuevamente al sommelier, Natalya la tomó desprevenida y con un roll-up le sacó la cuenta de 3. Así que luego de haber sido derrotada, Baszler se acercó a Reginald y le dijo: Estoy cansada de tus interferencias en mis combates. Let's see how you do. Vamos a ver cómo lo haces, ¿ah? You, Tú, the Cirque du Soleil sommelier twerp. el sommelier que trepa de Cirque du Soleil contra mí la próxima semana. And if you have the Y si balls, tienes las I'll toronjas, make you wish you were in te that voy a hacer desear explosion. que tú hubieses estado dentro de esta explosión. ¡Wow! Esta mujer está endemoniada. Hasta aquí todos los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para mantenerse al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. Alarcón RE01 en Facebook nos dice: yo digo que la tía Quetzal rete a Rhea Ripley por el Raw Women's Championship. Uy, para eso tendría que ser parte de la evolución y creo que saldría debiéndoles, chavos. Mejor que les parecen otros 500 episodios, que es mi mero mole. DJR en Instagram nos dice: buen resumen para nuestra comunidad latina, felices 500 y que sean muchos más. Mi parte favorita fue la de los campeonatos femeninos en pareja. La verdad es que las chicas de JR se están llevando el pastel completo y eso está bien. Joan-18 en YouTube nos dice: gracias por estar siempre pendiente de nosotros los fans latinos y gracias por eso, hashtag 500 episodios, corazoncito, flamita, manitas de agradecimiento. Saludos desde la República Dominicana. Gracias a ustedes, mi querido Joan, porque cada vez damos más de qué hablar. Raúl CTS Martínez en YouTube nos dice: son los mejores, gracias por la información, corazoncito, carita enamorada. Saludos desde Oaxaca, México.
Ay, saludos hasta Oaxaca, mi querido Raúl. Pronto nos daremos una vueltita porque el mole y el mezcal bien dicen que curan todo mal.